Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más aquí a su canal Pausa Histórica. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Monse y los saluda desde la ciudad de Puebla. Hoy tenemos un artículo igual de bello que todos los anteriores y hoy está con nosotros nuestro querido amigo Marco Antonio. Hola Marco, ¿cómo estás? Hola, hola, hola a todos, muchas gracias por la invitación, me da mucho gusto estar aquí con ustedes y pues la verdad me gustó muchísimo este artículo y ya estoy listo para poder analizar. Excelente, esa es toda la actitud. Y con nosotros, pues, la artista de esta noche, Bárbara, con su artículo llamado El coronavirus, ¿cómo vive la sociedad un apocalipsis sin zombies? Adelante. ¿Cuál fue la razón de este título? A mí me llamó mucho la atención y me gustó mucho este título. Cuéntanos, ¿por qué fue? Bueno, primero que nada, buenas noches, Monse, y buenos días, tardes, cualquiera que sea el momento que nos están escuchando los demás. Los saludo desde Tehuacán, Puebla. Y bueno, detrás de este título hay una historia, ¿no? Está bastante larga, pero se venía viendo varios memes desde que comenzó el, el virus del COVID-19. Entonces a mí me llegó de repente la iluminación cuando me regalaron una serie que trata precisamente de un apocalipsis y el término de la humanidad, precisamente por un virus que provoca fiebre alta en los seres humanos y a partir de eso van a morir. Entonces, como que de repente me llegaron todas las imágenes de cómo empezó todo esto, ¿no? De repente veías un meme ahí como, porque fue curioso el momento en que empezó esto, porque fue después de los memes de la Tercera Guerra Mundial, ¿no? El conflicto entre Sí. Irán y Estados Unidos. Entonces estaban esos memes y de repente cambian a cómo me voy a vestir este 2020 y aparecen todos con sus armas y entonces empiezas a ver que hay un virus en China y que mucha gente se empieza a preparar, ¿no? O sea, precisamente por todas estas películas que acabábamos de ver. También me parece que en el Canal 5 se estrena Estación Zombie por aquellos días también. Entonces, pues mucha gente empieza a entrar como en este juego de que, pues este virus hace referencia a zombies precisamente porque es en China, ¿no? Así es. Relacionándolo a Estación Zombie. Entonces, pues me impresiona mucho cómo tanto la literatura como las películas y las animaciones pues van a plasmar muy bien cómo reacciona la humanidad ante este tipo de casos, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿cómo vives ahora un virus que no produce zombies, ¿no? O sea, no va a ser la misma dinámica que en una película, sino que va a ser diferente, ¿no? Tanto porque no avanza tan rápidamente como un virus zombie o como nos lo han puesto. Y por eso digo, ¿cómo vives un apocalipsis ya sin zombies? Fuera de esta broma, fuera de que creíste que a lo mejor iba a haber zombies, creíste que era una broma, ¿cómo vives ahora sí algo que está cambiando o que está determinando este, la forma de vida que llevabas? Es decir, Claro, porque ya nos estemos preparados. exactamente, un apocalipsis marca el fin, el término de algo. ¿Y qué terminó para cada uno de nosotros al tener que enfrentarnos a esta pandemia del coronavirus? Bueno, desde mi perspectiva creo que tu artículo, que los invitamos a todos a que lo chequen en nuestro blog, está escrito con esa descripción y narración que te lleva precisamente a preguntarte tú de cómo fue que pasaste de una noticia a ya vivirlo y entonces tú te vas dando cuenta que te identificas con con el artículo y te das cuenta que tú estás viviendo ese guión de película de terror prácticamente, en el que, como dices, no hay virus, pero aún así está cambiando nuestra realidad, nuestra forma de interactuar entre nosotros y con los demás. Pero a mí me gustó en tu narrativa el disparador que haces para cuestionarnos, donde dices, estás tú tranquilo, es un día cualquiera y después resulta que impacta esa noticia, la noticia de la pandemia, y de ahí viene toda ese cuestionamiento, esa relación con las pandemias y todo eso. Pero cuéntanos, en tu caso,
¿cómo fue ese día cualquiera? ¿Cómo te enteraste tú de que de que el virus estaba creciendo tanto al grado de convertirse en una posible pandemia? Bueno, esto, obviamente hay un inicio, ¿no? Ese día cualquiera, cuando tú inicias, pero ese día cualquiera en realidad puede ser cualquiera de los siguientes días y no desde el inicio, porque pues de repente tú puedes ver una noticia y si no es a gran escala, pues la verdad es que no te va a preocupar y no vas a estar como prestando la atención, ¿no? Yo en este caso sí me acuerdo que después de los memes de la guerra mundial decía, no nos mató la tercera guerra mundial, pero ahora nos va a matar un virus, ¿no? Entonces, pues yo dije, ¿y virus cuál, no? O sea, yo todavía no captaba, ¿no? Y vas bajando así las noticias en el Facebook y de repente dice, nuevo virus aparece en China y aparentemente surgió en el mercado de peces de Wuhan. Entonces yo así hasta guardo la noticia, ¿no? Le pongo guardar enlace porque en ese momento no me la iba a leer y dije, bueno, pues más al rato la checo, ¿no? Cuando yo tenga tiempo. Y Entonces de después, repente empiezas a ver, pues pasó un día, pasaron 2 días y yo no la leí, ¿no? Y de repente empiezas a ver en WhatsApp que te empiezan a mandar cadenas de prepárate, ¿no? El nuevo virus que viene, entérate qué es el coronavirus, entérate cuál es su medio de propagación. Y yo dije, a ver, espérense, ¿qué está pasando aquí, no? Entonces ya cuando entras a leer la noticia y te das cuenta de que algo nuevo viene, ¿no? Que si hay tanta respuesta alrededor del mundo es porque hay algo de verdad ahí, ¿no? O sea, ya no es esas teorías conspirativas de, el gobierno creó tal virus para hacer una guerra o continuar la tercera guerra mundial, sino que ya sabes que algo va a cambiar, ¿no? Que de repente eso va a cambiar tu rutina. O sea, cuando ya se veía en China que decían, pues vamos a cerrar Hubei, vamos a cerrar todo Wuhan, vamos a cerrar ciertas provincias y te das cuenta que algo viene, ellos ya empiezan a usar cubrebocas, empiezan a lavarse las manos y tú todavía estás en tu casa así tranquilo esperando a ver cuándo va a llegar, ¿no? Porque ya se habla de una posible pandemia y solo estás esperando el anuncio de la OMS cuando ya sabes que es inminente que va a llegar, ¿no? Hasta eso empiezas a pensar si de verdad tenías que preparar todos los víveres que ya se venía diciendo, ¿no? Decían, no, compra arroz, compra frijol, compra enlatados. O sea, había gente en los supermercados que, o sea, arrasaba con los chiles en vinagre, o sea, ¿no? el papel higiénico. Papel higiénico. Exacto. Bueno, a mí lo del papel higiénico me pasó estaba un poco avanzado marzo cuando sí vi que llevaban unos paquetotes, ¿no? Pero sí, lo primero que vi es que se peleaban por las sopas en los supermercados, ¿eh? La sopa, el arroz, el azúcar. Sí, sí es verdad, sí me acuerdo de todo esto. Yo la verdad cuando me empiezo a enterar y empapar de esta noticia, me acuerdo que era porque mi esposo me ponía las noticias y era así de todos los días me levantaba con esa noticia y me acuerdo que llegó un punto después de la semana le empecé a preguntar y le dije, oye, ¿y crees que ese virus llega aquí? Y él me decía, no, por el clima, por este factor, a lo mejor y no. Y vieras que no era miedo lo que yo le tenía al virus, ¿no? Realmente era así como esa intriga y esa cierto eh, interés de ver si llegaba o no y por qué estaba pasando toda esta situación. Pero al momento de que llega a México y dice, nos van a aislar y y nos podemos contagiar y nos podemos morir y empieza todo este miedo, yo la verdad no tuve miedo. Lo que a mí me empezó a preocupar fue mi trabajo, el preocuparme en las clases, que en lo personal tener miedo. El miedo vino tal vez después, pero tampoco fue un miedo así tan excesivo el que yo personalmente no he tenido. Pero ¿tú crees que esta parte del ser humano y en la historia, crees que tenga miedo el ser humano de morir por un virus? Bueno, es que eso también es una parte, ¿no? Hasta es un guión literario, un guión de película, cuando tienes todo a la mano, o sea, tienes ahí la noticia, o sea, como que si te llegara a ti primero y no le haces caso, o sea, no te preparas para nada, o sea, existe, hasta en eso mismo tú ves reflejado una histórica conciencia de la humanidad, ¿no? El desinterés por las demás cosas, o sea, Y no. un ejemplo era yo.
O sea, sí, o sea, fue en un principio, pues eso no me preocupa, o sea, la gente de allá, o sea, me preocupa yo, si va a llegar hasta acá, ¿no? Entonces, sí es de repente como ese desinterés y dices, bueno, pues no, o sea, no me puede afectar tanto. Y entonces, también estamos viviendo un momento particular, ¿no? No tan particular como se vivía hace unos años cuando tú proyectabas que ya en 2020 ibas a tener autos voladores, que ya ibas a tener una alta tecnología, que todavía no la tenemos, pero sí nos hemos acostumbrado a que la medicina ha despegado nuestra esperanza de vida. Entonces creemos que todo está en las manos de la medicina. O sea, ya sabíamos que existen virus como el ébola, el MERS, el SARS, y pues decíamos, pues está muy lejos, ¿no? O sea, ni nos va a llegar, y confiamos demasiado en la medicina, o de repente como mexicanos, pues confiábamos mucho en nuestros remedios naturales también, entonces no nos preocupábamos por nada, entonces no teníamos tan conscientemente este miedo. Sin embargo, el miedo es parte de todas las sociedades humanas. Ya lo mencionaba en un anterior podcast, un amigo mío escribió un texto acerca del miedo en la sociedad medieval. Entonces él hacía esta comparación acerca de que pues en realidad en la actualidad no estábamos tan desapegados de ese miedo de la sociedad medieval. O sea, el miedo existía en todos los momentos porque nos advierte, nos dice cuándo detenernos, pero también el miedo a veces nos sobrepasa como sociedad y por eso tenemos ciertos comportamientos que no debiéramos como humanidad tener, pero a la misma vez es humano ser egoísta y ser este tipo de personas que se va a preocupar más por tu bienestar que por el de tu sociedad. Entonces, ambas partes son humanas y ambas partes van a estar conviviendo en un momento como el virus. Entonces, el miedo se empieza a desatar a partir de que tú empiezas a tomar conciencia y empiezas a ver cuál va a ser tu comportamiento humano. Entonces, al enfrentarse cada una de las decisiones de cada persona, el miedo empieza a aumentar. Entonces, uno Yo creo, empieza a tener miedo a quedarse sin trabajo, como dices tú, empieza a tener miedo de no tener que comer, empieza a tener miedo de qué va a hacer con tu familia, qué va a hacer de ti, qué va a hacer de tus vecinos, o sea, qué vas a hacer, ¿no? Como en una película. De repente es pues no voy a meter a alguien porque está mordido. Y ahora es, pues no voy a meter a alguien porque está tosiendo, ¿no? Hasta hubo memes de tengo miedo de estornudar en la combi, en el carro, en la calle, porque me vayan a ver feo, ¿no? Y eso es lo que realmente pasó, ¿no? O sea, estos tipos de memes son una proyección misma de la sociedad. sí, y así como dices que siempre ha existido el miedo en la sociedad, y creo que, bueno, podemos analizar, ¿no? A lo mejor y el miedo actual en la sociedad es eso, vivir, eh, eh, bueno, que haya una pandemia y que te afecte un virus. Pero yo creo que también tiene que ver esa cultura que ya venía en la sociedad a partir de expresiones artísticas. Entonces, como las películas, como cómics, como muchos elementos más. ¿Tú crees que la narrativa dentro de esas expresiones haya influenciado en que en la actualidad que lo estamos viviendo, las personas no sean solidarias, busquen a quién culpar, busquen voz expiatorios, que también busquen denigrar o separar a ciertas personas? ¿Tú crees que realmente eso haya influenciado? Pues yo creo que sí influenció un poco, o sea, de la mayoría que tenemos acceso o ya población joven que está ahorita en el boom, esto que hubo, no sé, a partir creo que de 2011 más o menos, que se escribieron muchos títulos que hacían referencia a mundos post-apocalípticos, ¿no? Se terminaban de los mundos por diversas causas, pero todo llevaba a un solo punto, o sea, el apocalipsis. O sea, si termina el mundo, ¿qué vas a hacer? Independientemente de cómo vaya a terminar, ¿cómo vas a actuar tú? Y, o sea, te daba muchas ideas y muchas personas o muchos grupos que sí son como muy aferrados o les gusta demasiado este tipo de literatura o de animación o de película, pues de hecho sí se lo toman muy en serio, ¿no? Construyen búnkers, guardan comida y ellos saben que hay una frase en estas películas que es el que tiene más sobrevive, el que no se involucra en otras situaciones sobrevive.
Entonces sí es esa parte como detallar que está siendo egoísta a la misma humanidad, ¿no? No te dice, pues salva a quien puedas, es sálvate tú, porque si tú intentas ayudar a otras personas, pues puede hasta que tú mueras, ¿no? Entonces eso sí como que empieza a calar dentro de la conciencia de los seres humanos, pero otra parte también es la misma sociedad, porque hay personas más grandes que ni siquiera tienen contacto con este tipo de películas o no les gusta, hasta te dicen, cómo puedes considerar ver eso, ¿no? Pero de repente sí dicen, bueno, es que si viene de allá o si es de China o ellos lo crearon, ellos lo hicieron, ¿por qué comen tan feo, no? Y no se preguntan también qué andan comiendo ellos, ¿no? O sea, sí había quienes me decían, es que ellos comen cualquier cosa, ¿no? Comen cucarachas, comen alacranes, comen esto, ¿no? Y tú dices, bueno, es que en la cocina mexicana también tienes una dieta de insectos, ¿no? Entonces, no es que unos insectos sean más sucios que otros, ¿no? O sea, ambos son insectos al final de cuentas. Y, y pues es esa parte de aislar de repente al extranjero, aislar a China, aislar a cualquiera que venga de viaje, como que buscar no tener contacto con él para no contagiarte. Exacto, y vamos a esta parte de lo mismo que buscabas, no acercarte a la gente, era, no sé, ese miedo, pero también el aislarse. ¿Crees que la gente también le dio miedo o entró en pánico al momento de escuchar la palabra hay que aislarse, pues, hay que aislarnos? Perdón, se me trabó la lengua. Aislarnos. Sí, pues yo creo que como todo, o sea, al principio dijeron, pues tampoco se lo tomaba en serio la sociedad mexicana y dijo, bueno, no me voy a aislar y no pasa nada. De repente cuando ya te encierran, pues dices, ¿y ahora qué hago, no? Entonces dices, pues va a ser muy fácil, ¿no? Hasta las mismas personas que yo creo que en Japón está también esta imagen del hikikomori y en México la imagen de una social, ¿no? Que no sale y no suele convivir con alguien más, pues dijeron, pues todo está bien, ¿no? O sea, me la voy a pasar bien padre porque es lo mismo que hago siempre, estoy en mi casa, pero la verdad es que no. De repente te empiezas a preguntar, bueno, es que yo sí hablaba o al menos salía, no sé, hasta comprarme mis chetos, mis frituras o mi fruta o algo, ¿no? Entonces, realmente no estabas tan encerrado como es esta visión de los hikikomoris, que eso sí creo que se encierran un poquito más que una persona que se considera social en México, por ejemplo, pero pues en realidad no estás tan cerrado al mundo, ¿no? Necesitas comunicarte. Es una parte de la, de la misma naturaleza humana que tú tienes que socializar con otras personas para desenvolverte en tu mundo. Entonces, de repente, ese aislamiento le cae de golpe a las personas y empiezan a sufrir ansiedad, empiezan a sufrir pánico. Entonces, más allá de que estás encerrada, de repente también piensas, ¿y ahora cómo vuelvo allá afuera? O sea, si todavía tengo miedo, ¿cómo vuelvo a poner un pie allá afuera si no estoy segura? O sea, son diversas perspectivas, cada persona lo va a vivir de manera diferente, va a depender mucho de su estabilidad mental, de su entorno y de sus relaciones previas. Pero, pues sí, todos van a tener este miedo al aislamiento y de repente también, como empieza lo mismo de estigmatizar a las personas, pues vimos muchos comportamientos que se pasaron durante este tiempo y empezó, ¿no? Con los chinos, ¿no? Pues ni toques a los chinos, empezó con los murciélagos, extermina a los murciélagos porque pasan cualquier tipo de enfermedades, empezó con ataques a los enfermeros, a los doctores que trabajan en los hospitales, siguió con incendios y posteriormente era así, cada que llegaba una ambulancia ahí cerca de donde tú vivías, pues ya andabas señalando ahí a la persona, andabas contando el chisme, andabas señalando, y de repente, si la persona llega a morir o si llega a recuperarse y regresa y está ahí, es tu vecino, o sea, de repente vas a decir, no, pues es que cómo voy a salir si mi vecino todavía tiene COVID, ¿no? Cuando todavía pues está recuperando o cuando ya incluso fue cremado o ya hasta lo enterraron, ¿no? Pero tú sigues diciendo que te va a contagiar, ¿no? Entonces empiezas
aislar a la gente. O sea, no es solo tu propio aislamiento, tú aíslas forzosamente a otras personas a esta situación y alteras su mentalidad, altera su conciencia. Ok, yo creo que sí, aparte de que nosotros aislamos a las personas, pero también sería esa cuestión de estarse preguntando, ¿no? Nosotros qué tanto estamos aislando a las personas y realmente si tiene esos fundamentos. Y otra pregunta que tú dejas en tu narrativa es lo de si realmente estamos socializando, ¿no? O sea, yo creo que ha cambiado la forma en que nosotros vamos a interactuar con los demás y creo que nunca va a volver a ser lo mismo porque va a haber muchas costumbres, usos y costumbres que vamos a cambiar, como por ejemplo saludar de beso. Entonces, yo creo que sería bueno que las personas reflexionen sobre esa pregunta que tú dejas, ¿no? Si realmente estamos socializando o cómo vamos a socializar a partir de este momento, sin llegar a eso, a marginar y a culpar a personas. Sí, de hecho, sí me preguntaba cómo realmente está socializando, porque alguna vez leí Amor líquido de Sigmund Bauman y hablaba acerca de esta condición, cómo ya no socializas persona a persona, sino que lo haces desde una red social y qué tanto modifica eso la convivencia. Es decir, a veces pues nada más te escribes, ¿no? Ahorita nos estamos viendo en videos y podemos vernos las expresiones, pero si de repente nada más te escribes, pues realmente no sabes cómo se está comportando las otras personas, ¿no? O sea, puedes llegar hasta un punto donde no expreses emociones, ¿no? Todo lo escribas y ya pienses, entiendas que la otra persona va a saber lo que tú estás diciendo, cuando no puede ser así. Entonces él decía que esta forma digital hacía un corte radical en la forma de socialización, porque de repente ya no te importaba la otra persona. Pero en tiempos como este, pues es la única forma de comunicarte, ¿no? O sea, si realmente vas a estar aislado, o sea, en China que sí cerraron completamente, o sea, si vas a estar ahí, pues solo te puedes comunicar de esta forma, ¿no? Y va a ser difícil encontrar los tiempos, o sea, no va a ser lo mismo, pero podría ser posible, pero yo sí creo, tengo reticencia a que va a ser difícil, ¿no? Por ejemplo, los niños que empiezan apenas a interactuar con esta forma de socialización, que iban a las escuelas, jugaban, tenían, conocían y así se hablaban, o sea, así empezaban a comunicarse, a desarrollar el lenguaje y de repente te lo cortan y te dicen a tu casa y clases en línea que algunos pues nada más te mandaron todo el libro a contestar y ni siquiera los vas a ver, ni siquiera vas a interactuar en un video, pues va a afectar su socialización. O sea, los niños no van a crecer como crecimos nosotros. Ya lo veíamos desde los mismos juegos, que cómo han cambiado y que realmente nosotros vemos que les está afectando, ¿no? No, no es lo mismo socializar digitalmente que socializar de persona a persona en una comunidad. Sí, yo creo que tocas ahí también otro punto, ¿no? Porque nosotros vamos a pensar cómo va a cambiar nuestra socialización, pero las personas o el ser humano que está formándose y que está aprendiendo a socializar, pues debemos también preguntarnos cuál va a ser su nueva forma, cómo lo estamos afectando. Realmente los niños, el papel de los niños en esta cuarentena, pues ha sido el más olvidado y bueno, creo que da para mucho más ese tema. Pero la verdad, muchas gracias por tu artículo. A mí me gustó muchísimo la forma en que tú narraste, nos hiciste sentir dentro de ese guión terrorífico que reflexionando te das cuenta que en estos meses lo has vivido. Entonces, muchas gracias, te felicito mucho por tu trabajo y bueno. Bueno, muchas gracias a ustedes. No, sí, y claro, nos damos cuenta, ¿no? De cómo ya vivíamos una socialización a través de redes sociales, ya empezábamos a vivirlo, pero se ve más marcada por esta pandemia y nos damos cuenta que realmente las películas no nos habían preparado para esto, las películas, los cómics, todo eso que hablaba del
del fin del mundo y de los zombies, y que al final los zombies nunca llegaron. ¿Para qué tantas temporadas de Walking Dead si nunca tuve que hacerlo? Ahora tenemos, nos damos cuenta que de nada sirvió, y aparte nos damos cuenta que esta nueva modalidad de vida tampoco la queremos llevar a cabo. Porque tú bien lo mencionabas, que era usar el cubrebocas, los guantes, los lentes. Es lo único que tenemos que hacer y la gente se sigue rehusando a hacerlo. Que uses el gel antibacterial, que cuando llegues te laves bien las manos. Incluso en tu artículo lo mencionabas, que nos enseñan realmente a cómo lavarnos las manos y aún así seguimos sin querer hacerlo bien, seguimos no respetando las normas, incluso si vamos a los hospitales, vemos la sala de urgencias o vemos emergencias o vemos tan solo afuera del hospital, vemos cómo está la gente aglomerada, desesperada por querer saber de su paciente y siguen estando totalmente juntos. Vemos cómo realmente todo estos clichés de las películas no nos sirvió para nada. ¿Por qué? Porque el ser humano sigue sin querer hacer caso y atender a esta nueva normalidad. Y sí, como decía Marco, a mí me encantó también tu artículo porque era empezar a leerlo y adentrarme a algo que también vivimos y él dijera, ¿no? Un artículo de terror que la verdad me encantó y sale de esta parte novedosa, histórica, porque no deja de ser de historia, pero que va a atrapar más a los que nos están escuchando. Así que, por favor, les recuerdo a la audiencia, no se pierda la oportunidad de leer de su propia eh, mano, vaya a nuestro blog y lea este artículo que la verdad está bellísimo, te lo hiciste, Bárbara, que yo creo que para esta primera temporada es mi favorito. Te felicito yo también. Muchas gracias, Monse. Sí, como dices, el apocalipsis pues ya nunca nos llegó, ¿no? Es esa parte que estos libros y películas nos idealizan un tipo de final, nos idealizan un héroe y de repente tú quisieras ser el héroe que va a salvar a todos, pero de repente te das cuenta que va a ser el primero que se va a morir y no te lo esperabas, ¿no? Realmente no te esperabas que va a acabar primero, pero pues es eso, ¿no? Que de repente los libros lo llevan como una reflexión rápida, pero como humanidad es muy difícil lograr esta reflexión, lograr esta empatía y lograr hacer un cambio, ¿no? En nuestra propia manera de ser. Exacto. Y yo también cuando vi todo esto dije, sí, tráigame escopeta y mi perro. Puedo vencer este apocalipsis, pero la verdad es que no. No es tan fácil como parece, digo. Y yo realmente miedo no sentí, yo sentía preocupación por qué iba a pasar el trabajo, mis alumnos. Y luego comentaban hace rato este concepto del aislamiento. Sí, nos dimos cuenta que no estábamos preparados para un aislamiento, y así sea que para salir, como tú dices, a la tienda de la esquinita, te das cuenta que ni eso era conveniente. Estabas acostumbrado a salir 2, 3 veces a la tienda en el día, cuando realmente tenías que programarte y ver si era realmente necesario, y si mejor no salgas toda la semana y prográmate tu despensa incluso. Exactamente. Sí, como dices, yo tampoco sentía real miedo hacia esto, ¿no? Sentía más preocupación por tu vida próxima, que de repente el ritmo de vida te dice, preocúpate más por tu economía que por tu salud. Pero lo que a mí sí me entró miedo, o sea, fue cuando de repente llegas al súper y ves aquí a toda la gente corriendo y ves toda una escena de película que dices, bueno, es cierto, ¿no? O sea, te empiezas tú a decir, ah, sí voy a guardar mi despensa, pero la verdad es que la despensa no te alcanza. La No. mera también te aburres, o sea, no es como que de repente vas a comer lo mismo y te aburres, se te acaba, luego subieron los precios para acabarla, o sea, ya no puedes comprar lo mismo. Entonces, fue realmente difícil y cómo la gente se rehúsa a hacer el uso de todas estas medidas sanitarias, ¿no? Realmente tienen que hacerlo y ellos se resisten a creer que existe este virus. Y como dijera un programa por ahí, no es como que de repente todos los países que tenían un conflicto entre todos ellos se pusieron de acuerdo para matar personas, ¿no? Entonces, tal vez, o sea, el SARS-CoV-2 fue creado en un laboratorio, se les escapó por ahí, pero pues como todas las cosas no tenían pues la certeza del alcance de este virus y no es como que de repente le van a hallar solución, ¿no? Exacto. Y ellos dicen, es que no existe, es que mueren de otras cosas, ¿no? O sea, mueren de sus anteriores enfermedades, hipertensión, diabetes,
pero lo que realmente hace este virus es agravar esas condiciones. Por eso es que las actas de defunción normalmente van a aparecer por causas de una enfermedad que ya tenías, pero porque el COVID-19 lo acelera. O sea, muy pocos van a morir por la falla del pulmón, que es lo que causa el COVID-19, pero al mismo momento está destruyendo tus demás órganos, que es lo más mortal de esta enfermedad. Entonces la gente tiene que entender eso, tienen que entender que si bien ya no lo hace por sí misma, que lo haga por los demás, por sus seres queridos, por sus amigos, por sus vecinos, aunque no se lleve con ellos, pero que por favor use estas caretas, estos guantes, este cubrebocas, que se ponga gel antibacterial, de preferencia que se lave las manos seguido. Sí, efectivamente, es ponerse, es ser empático, como siempre lo repetimos, ser empático, ponerse en los pies de los demás. Ok, está bien, no quieres creer, no creas, pero piensa en el otro que sí se quiere cuidar, piensa que esto en verdad existe y que debemos ser responsables con la información que manejamos. Y pues bueno, se nos va acabando el tiempo, chicos. Repito nuevamente, me encantó este artículo, me encantó estar en esta séptima edición de Pausa Histórica. Gracias, Marco, por acompañarnos y a ti, Bárbara, por estar con nosotros. ¿Algo que quieran agregar alguno de ustedes dos? Nada, recuerden que aquí vamos a estar también la próxima semana en jueves en el podcast y darle el crédito, bueno, a nuestro editor, Ojo de Bruja, que nos edita los videos aquí en Pausa Histórica. Excelente. Pues bueno, les agradecemos a los que nos están viendo, a los que nos lleguen a escuchar y les invito a que vayan al blog y lean este hermoso artículo que en verdad es hermoso. No les miento. Una vez más, gracias a los que nos escuchan, a los que estuvieron esta noche aquí. Y pues bueno, gracias, Ojo de Bruja, haznos lucir bonitos esta noche. Hasta luego, chicos, que estén bien, cuídense. Hasta luego. Hasta luego, bye.